y es cuando uno quiere comenzar un programa de cirugía cardíaca, pues tiene todos esos tropiezos que tiene un programa de cirugía robótica, pero tiene otros tropiezos agregados, y es lo que yo les quiero mostrar y es lo que hemos venido haciendo en la Fundación Clínica Chayo. Lo primero es preguntarse por qué es necesario crear un programa de cirugía cardíaca. Ahí traté de dividir en tres grupos lo que pensamos nosotros que debíamos hacer. Lo primero era pues mostrar los beneficios de la cirugía robótica, que definitivamente ya están suficientemente demostrados en todas las anteriores charlas. Lo segundo, pues todas las competencia que existe acerca de los procedimientos. Hoy en día no solamente estamos nosotros tratando de hacer procedimientos mínimamente invasivos, sino también están los hemodinamistas y otros actores como del campo médico, y existen pues otras ventajas que tratamos de resumirlas de esta manera. Dentro de los beneficios de la cirugía cardíaca, pues definitivamente ya se ha demostrado suficientemente, principalmente en Estados Unidos y en algunos grupos de Europa, que los resultados son equiparables a las técnicas quirúrgicas abiertas, que en este momento son muy buenos resultados. La mortalidad en cirugía cardíaca global es menor del 3%, con un índice de morbilidad que también es muy pequeña a pesar de hacerse procedimientos muy complejos. Lo segundo es que hay una disminución de la respuesta inflamatoria muy importante en estos pacientes. Nosotros tenemos un adendo especial, y es que nuestros pacientes, muchos de ellos al ser sometidos a circulación extracorpórea, además tienen una respuesta inflamatoria agregada por la circulación extracorpórea. Entonces estos pacientes en general de cirugía cardíaca pasan todos a cuidado intensivo por eso, porque necesitamos modular el deterioro en la función cardíaca y en la función pulmonar y en otros órganos que se presenta, y con la cirugía robótica pues se ha demostrado una disminución importante de toda esta respuesta. El tercero es la menor sangrado que se presenta obviamente, y la menor necesidad de transfusiones. Las transfusiones en cirugía cardíaca tienen una relación directa con el incremento en la mortalidad y en el incremento en complicaciones primordialmente infecciosas, y lograr disminuir las tasas de hemorragia y las tasas de transfusiones es muy importante. Y también la cirugía robótica pues es el punto top en este momento de la cirugía mínimamente invasiva. También nosotros tenemos que enfrentarnos a otros actores, como les decía, enfermedad coronaria. Estamos compitiendo contra los stents en cirugía de aorta, en este momento contra las válvulas percutáneas, en cirugía de insuficiencia mitral, primordialmente en insuficiencia mitral secundaria. Ya el MitraClip comienza a ser una realidad y comienza a verse cada vez más frecuentemente. Los resultados de estas tecnologías no son tan óptimos para la cirugía, pero cuando uno enfrenta a un paciente y le dice voy a hacerle una cirugía abierta versus le voy a hacer una punción en la ingle y le voy a solucionar su problema, el paciente tiende a pensar que la mejor solución es la punción en la ingle. Entonces eso nos pone como en un momento en el cual nosotros también tenemos que llevar nuestra tecnología hacia tecnologías mínimamente invasivas. Y definitivamente también se ha demostrado que la cirugía asistida por robot tiene menor tiempo de hospitalización, como vamos a verlo, tiene una incorporación laboral mucho más temprana al evitarse la esternotomía primordialmente, una mucho menor tasa de complicaciones, específicamente en complicaciones hemorrágicas y en complicaciones infecciosas, y obviamente lo que más interesa tal vez a los pacientes del aspecto cosmético, pues es totalmente diferente de una cirugía asistida por robot a una cirugía abierta. Sin embargo, crear un programa de estos no está exento de dificultades. Son estos los 4 grupos de dificultades grandes que nosotros debimos afrontar para comenzar ya a cimentar un programa. Primero, el uso de la necesidad de utilizar nosotros circulación extracorpórea, ya lo vamos a ver en un momento. Segundo, la dificultad para el control vascular en técnicas sin circulación extracorpórea. El riesgo que tenemos nosotros de complicaciones catastróficas, especialmente el sangrado, cuando nosotros tenemos una complicación vascular importante, mientras hacemos esternotomía, quitamos robot, todo eso se vuelve una complicación muy importante para el paciente. Entonces una complicación que en cirugía abierta es muy sencilla de manejar, en cirugía robótica pues se vuelve muy difícil. Y tal vez algo que ya nombraron también en el transcurso de la tarde es que las técnicas quirúrgicas casi que nos toca volver a desarrollarlas. Es muy diferente
hacer un reemplazo valvular mitral, una revascularización miocárdica, una plastia mitral en cirugía abierta versus a una cirugía asistida por robot. Entonces casi que nos toca sentarnos nuevamente a descubrir este tipo de técnicas. La necesidad de usar circulación extracorpórea es imperiosa en muchos de nuestros pacientes, y convertir un paciente que tiene tiempos de circulación extracorpórea y de pinzamiento aórtico cortos a un paciente que tiene tiempos prolongadísimos no es un factor menor. Muchos de estos pacientes esto les determina morbilidad y les determina complicaciones, y es por eso que la curva de aprendizaje a veces se hace dolorosa, porque estamos corriendo contra el tiempo de una manera diferente, porque esta vez corremos contra el tiempo porque estamos corriendo para garantizar los resultados al paciente que estamos sometiendo a este tipo de procedimientos. ¿Qué dificultades existen para implementar un programa? Dificultades económicas, dificultades propias de los pacientes, dificultades del soporte tecnológico, que me veo en la necesidad de nombrarlas, y como todos hemos hablado en el transcurso del día, la curva de aprendizaje. Mire, desde el punto de vista económico, en este momento es muy difícil que una aseguradora le acepte a uno un paciente asistido por robot. El programa que llevamos todo ha sido financiado por la Fundación Clínica Chayo, porque ninguna aseguradora acepta que le aumentemos más o menos entre 15 y 20 millones de pesos que nos vale hacer la asistencia por robot. Y pues uno lo ve como lógico, pero ellos no entienden muchas cosas, que lo que significa a veces disminución en hospitalizaciones, reincorporación laboral más temprana, disminuir transfusiones, que crea un efecto benéfico que, ya lo decía la doctora, llega a ser muy importante. Para nosotros en nuestro medio pues es un alto costo que tenemos que comenzar a manejar y que estamos tratando de manejar en el programa. El soporte tecnológico también es difícil. Cuando yo llegué, cuando comencé como jefe de cirugía cardiovascular, fue uno de los programas que me puse a tratar de adelantar. Había unos 10 pacientes más o menos, y de ahí tratamos de hacer el plan que les voy a nombrar, y tratamos de lograr el entrenamiento en Estados Unidos para robot. Siempre nos pasaban a la cola, y nosotros decíamos, ¿pero por qué? Claro, era más fácil llevar cirujanos donde en una institución americana donde hay 14, 15 robots andando, a llevar a un cirujano colombiano donde hay un robot en el país que está interesado en hacer cirugía de corazón. Entonces nos quedamos en la cola permanentemente, y no tuvimos en ningún momento ese apoyo, y nos tocó arrancar de una manera diferente, aprovechando que ves que el robot es propiedad de la clínica. Y lo segundo es la dificultad en conseguir pares. Ahora hablaban también del coaching de los cirujanos. Entonces lo mismo, nos ocurría el mismo problema, tratábamos de ir a varias ciudades, filiales, y siempre preferían llevar pues sus fellows que van a ponerse a hacer cirugía cardíaca robótica, ya no a nosotros, hasta que finalmente el doctor Balke en la ciudad de Chicago pudo, pues nos aceptó, y pudimos hacer todo ese entrenamiento que requeríamos para este tipo de cirugía. En cuanto a los pacientes, pues hay un temor a someterse a este tipo de tecnologías. Cuando le proponemos a un paciente una cirugía robótica, le decimos va a ir a una cirugía robótica en la cual estamos estableciendo una curva de entrenamiento, porque nos parece que es ético con el paciente, y pues muchos pacientes aceptan, otros pacientes afortunadamente lo aceptan por la credibilidad que ya llegamos a tener en un momento dado, pero nos parece que es ético comentar al paciente todas estas cosas. Y el otro problema que tenemos en Chayo es que el nivel de complejidad de los pacientes que manejamos es altísimo, endocarditis, disecciones, todo, que no son procedimientos que podamos llevar a robot. Para hacer la primera cierre de sella tuvimos que esperar 6 meses a que llegara una paciente, porque operamos 1 o 2 sellas al año, cuando son procedimientos que en otras instituciones se hacen más rutinariamente, nosotros infortunadamente no nos llegan. Entonces eso nos crea también un problema. Y como les digo, una cosa de las más dolorosas es la curva de aprendizaje, pues los tiempos prolongados, pero aquí los tiempos prolongados tienen que ver en la morbilidad y en la mortalidad del paciente, porque no podemos extender los tiempos de circulación extracorpórea y de pinzamiento aórtico mucho. Entonces eso es algo que toca irlo manejando desde el comienzo. El riesgo de lesiones vasculares importantes intraoperatorias, como les decía, que nos tenemos que definitivamente comparar con unos resultados excelentes que tenemos en cirugía abierta y en cirugía mínimamente invasiva. Entonces no podemos, digamos, bajar esos niveles de resultados, y como les decía, nos toca casi describir cada uno de los procedimientos que hacemos.
En la clínica, pues antes de yo comenzar el programa, se habían hecho 10 procedimientos entre cierre de CIA, aplastia mitral y disección de arteria mamaria, con 2 conversiones a cirugía abierta. Pero ¿qué veíamos de problema en este? Primero tuvimos un par americano, el doctor Balky, fueron muy bien los procedimientos, después se tuvo un par de otro lado y el problema que se tuvo era que se comenzaba con cirugía robótica y se terminaba con cirugía mínimamente invasiva. Eso no es lógico. Esta es una gráfica de un paciente hecho por cirugía mínimamente invasiva de un reemplazo valvular mitral. Si nosotros le podemos ofrecer a un paciente una incisión de 5 centímetros para hacerle un cambio valvular mitral, ¿cómo le vamos a agregar los 5 centímetros y todas las incisiones del robot? Eso no tenía ninguna lógica. Entonces, o nos movíamos a cirugía robótica definitivamente o nos quedábamos en cirugía mínimamente invasiva. Entonces, creamos este programita así. Lo primero era volverlos excelentes en cirugía mínimamente invasiva para poder pasar a hacer cirugía robótica. Lo segundo, hacer toda la simulación del robot, que creo que todos los cirujanos que hemos hecho esto, pues hemos tenido el entrenamiento en el DaVinci. Lo tercero era, bueno, y queríamos hacer pues obviamente el entrenamiento en Estados Unidos, que fue el que nunca logramos obtener. Quisimos luego hacer la asistencia a cirugía robótica, luego entrenar todo el personal de la clínica y finalmente comenzar el manejo de pacientes. En cuanto a el primer punto, pues somos uno de los centros que más hace cirugía mínimamente invasiva en el país. En este momento tenemos más de 300 casos entre cirugía aórtica, valvular mitral, cirugía coronaria, CIA, mixomas, con resultados excelentes y equiparables a una cirugía abierta. Entonces eso nos permite pasarnos, digamos, dar el paso hacia la siguiente fase, que sería la cirugía robótica. En cuanto a la simulación, pudimos hacer todo lo del DaVinci, pero desafortunadamente, como les dije, creo que todavía seguimos en cola y todavía no nos han considerado para hacer un entrenamiento de formal en modelos de alta fidelidad, que son necesarios, que serían muy buenos con realidad virtual, con inteligencia artificial. Luego pudimos asistir, como les digo, a cirugía robótica. Eso tenía unos principios específicos, que era evaluar la factibilidad de nosotros hacer cirugía robótica, revisar los protocolos que tenían ellos para tratar de aplicarlos a nuestro medio, que no se aplicaban en el 100% de los casos, conseguir insumos en Estados Unidos. Pues es muy fácil conseguir insumos porque es pedirlo y la maquinita se lo aloja y lo tiene acá. Aquí no nos queda tan sencillo, hay insumos que ni siquiera llegan al país y entonces es importante comenzar esa consecución de insumos, aprender cómo seleccionan los pacientes y aprenderle de las curvas de aprendizaje que ellos tienen. Nos llamó la atención mucho algo que se ha repetido, y es que en la curva de aprendizaje inicialmente se tiene la curva de aprendizaje, pero después el cirujano que se hace ya completamente cirujano robótico no quiere volver ni siquiera a las técnicas mínimamente invasivas porque los resultados son excelentes y todo el software le permite que el abordaje sea muy adecuado para el paciente. Y pues nos tocaba diseñar protocolos propios. Entramos a hacer el entrenamiento de nuestro personal, anestesiólogos. Nuestro médico asistente era el más avanzado de todos en este momento. Cuando nosotros comenzamos el programa de cirugía robótica, ya el asistente de urología, de cirugía general, de todo, creo que tenía más experiencia que todos nosotros. Fue el único que no necesitamos entrenar. Perfusionistas, instrumentadoras, enfermería, todo se manejó y hicimos montaje de sala y revisión de protocolos y hacer todos los esquemas, dónde iba a quedar, de dónde iba a quedar la máquina de perfusión, dónde íbamos a canular, todas estas cosas que son importantes para un evento de estos. Y nos fuimos, pues finalmente logramos todo esto y fuimos a la selección y manejo de pacientes. ¿Qué hemos hecho en este momento? Cierres de CIA, aplastia mitral y disección de arteria mamaria interna, pero son procedimientos que en el tiempo y con la experiencia que vamos obteniendo hemos ganado mucho en tiempos quirúrgicos. Los tiempos quirúrgicos del primer paciente ahora los hemos llevado casi a la mitad. Hemos también mejorado la parte económica, hemos disminuido la cantidad de elementos que utilizamos del robot, la cantidad de insumos también que necesitamos, y es sencillo. Por ejemplo, para nosotros llevar un paciente que se va a gastar 2 horas de pinzamiento aórtico, utilizamos solución de custodiol, que vale 2 millones de pesos una dosis, y cuando disminuimos los tiempos nos vamos a solución de cardioplegia del niño, que vale 20.000 pesos una dosis. Entonces ahí estamos quitando 2 millones de pesos de sobrecosto a las EPS.
Y el otro aspecto económico es las estadías, las hemos logrado disminuir frente a cirugía abierta muchísimo. La mayoría de los pacientes el tercer día están en la casa después de una cirugía cardíaca, entonces demuestra unas estadías mucho menores. Disección de arteria mamaria la hemos hecho, pero el robot no está diseñado para hacer las anastomosis distales. Estamos trabajando con el grupo de ingeniería de la clínica a ver si podemos adaptarlo de alguna manera. No existe el brazo del robot, el XI no lo tiene, desafortunadamente el SI sí lo tiene. Entonces esto es lo que hemos logrado, como les decía, disminuimos los tiempos quirúrgicos, hemos logrado disminuir los costos, hemos mantenido el nivel de seguridad, no tenemos mortalidad, no tenemos complicaciones catastróficas en los pacientes. Y hemos disminuido muchísimo los tiempos de hospitalización. Solo para ponerles un ejemplo y a manera de cierre les voy a decir lo que pasa a un cirujano que quiere volverse robótico y por eso es un poquito de las cosas. Esta es la cirugía más sencilla que nosotros hacemos en cirugía cardíaca, que es un cierre de una CIA. Y estos son los pasos que se vuelven críticos cuando uno pone a un paciente que en cirugía cardíaca se demora 1 hora y media, 2 horas en hacer todo el procedimiento, a hacerlo en cirugía robótica. Me puse a evaluar los pasos críticos que hay. La apertura del pericardio parece una tontería, en cirugía cardíaca es muy sencilla, aquí en cirugía robótica hay lesiones que se pueden producir. El control de la vena cava inferior, el control de la vena cava superior, la colocación de las líneas de cardioplegia, pues tenemos dos opciones ahí, una es poner endobalón, pero el endobalón es costosísimo para nuestro medio, la línea de cardioplegia es gratuita. El pinzamiento aórtico también lo podríamos hacer con el endobalón vale en estos momentos casi 8 millones de pesos, el pinzamiento aórtico en nosotros es gratuito, luego el cierre de la sedia y cierre de la aurícula. Y aquí les quiero mostrar pues videos de cada uno de esos pasos, de lo que hemos aprendido más o menos. Esto es la apertura del pericardio con uno de nuestros pacientes de CIA. Este método de los torniqueticos lo leímos alguna vez de alguna publicación que ustedes verán a la derecha, estamos rodeando la vena cava inferior, hicimos todas las cosas que podíamos hacer, clips, balones, todas las cosas, y ese es el método sencillo, rodeamos con una sonda la cava inferior, luego apretamos ese hiladillo y es perfecto el control vascular que tenemos en esos momentos. Lo hacemos también aquí abajo para la vena cava superior y es la manera como aislamos las cavidades derechas. Y se encuentra en la abajo a la derecha, esto es uno de los puntos muy sencillos en cirugía abierta, pero se vuelve un punto crítico porque estamos más o menos a 25 centímetros tratando de insertar esa aguja un cirujano, con el otro prestándole la atención por video. Y pues lo hemos llevado bien, nos toca llevarlo bien, por lo que les digo que el endobalón no es una realidad para nosotros, entonces por eso podemos hacer. Y estos son los otros puntos críticos. Miren, aquí estamos haciendo el clampeo de la aorta, lo hacemos con un clamp percutáneo también, entonces lo hacemos entre dos cirujanos, un cirujano controla el robo del otro cirujano, va controlando las líneas y el pinzamiento. Debemos evitar que se produzca embolismo aéreo en la línea que va a ser de cardioplegia para poder lograr la parada cardíaca. Este es ya el inicio del cierre quirúrgico de la comunicación interauricular. Tenemos el problema nosotros que las arterias bronquiales nos llenan las cavidades izquierdas y tenemos sangrado permanente, entonces por eso nos toca dejar una succión ahí en cavidades izquierdas, pero también lo hemos aprendido a manejar. Aquí estamos en la inferior ya haciendo el cierre definitivo de la comunicación interauricular y en el final de la derecha pues estamos haciendo el cierre de la aurícula derecha. Todas estas suturas tienen que quedar perfectas porque si no sería un sangrado del paciente y eso sería o reoperación que pues no nos ha tocado afortunadamente hacer una reoperación robótica, pero nos tocaría hacerla abierta y perderíamos toda una gran cantidad de trabajo. Entonces todo esto requiere una calidad técnica que con el robot la logramos muy bien y todo eso, pero pensamos que es un programa pues que ya llevamos adelante algunos casos. ¿Qué pienso? ¿Cómo vamos en estos momentos? Tenemos un programa muy consolidado, creo que lo hemos hecho de una manera ordenada y creo que podemos llegar a ser pioneros y avanzar y mostrarle al país que la cirugía cardíaca asistida por robot puede ser una realidad con excelentes bases, excelentes resultados.
Es un programa que llega a ser costo efectivo porque la hospitalización, la UCI de los pacientes no es más de 24 horas y la hospitalización de los pacientes no es más de 3 días, acorta muchísimo, acorta las transfusiones, acortamos muchos de los insumos a pesar de que aumentamos los gastos del robot. Como les decía, nuestras limitantes, nos faltan pacientes de baja complejidad que somos los que nos van a permitir establecer la curva de aprendizaje. Desafortunadamente somos un centro de referencia de complicaciones, entonces nos llegan muchísimos pacientes de alta complejidad y como les decía, pienso que nos falta apoyo de los desarrolladores del software porque con eso sería un poquito más fácil para nosotros llevar este tipo de curvas. Muchísimas gracias. Esperamos en el cuarto simposio ya mostrarles un grupo de pacientes muy fortalecido para poderles mostrar experiencia colombiana. Gracias.